Abran sus Biblias, hermanos, por favor. Éxodo, capítulo 20. Yo me imagino que ya lo han memorizado. Versículo 3. Dice de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos. Te damos gracias, eterno Señor maravilloso. Ayúdanos a entender tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a detectar en nuestra vida si hay algo, hay alguien o alguna situación, Señor, que esté ocupando el lugar que solo a ti te corresponde. Ayúdanos, Padre, a no tener un Dios ajeno delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya hemos visto lo que significa este mandamiento: no tener un Dios que no sea el Dios de las Escrituras. Ya leímos varios pasajes en el Antiguo Testamento donde al pueblo de Israel Dios le decía: no tengas dioses ajenos delante de mí. Algunos de ellos también daba la consecuencia si esto ocurría. Leímos, hermanos, esos pasajes, incluso aquellos donde Dios le advierte seriamente a su pueblo: no tengan dioses ajenos porque va a pasar esto, va a pasar aquello. Aún así, hermanos, el pueblo de Israel se empeñó en tener estos dioses y hubo consecuencias. Hoy vamos a terminar, hermanos, viendo primero quiénes violan este mandamiento. Aquellos que crean o fabrican un Dios falso, un ídolo, están violando este mandamiento. También violan este mandamiento aquellos que niegan la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los que niegan esto que está en toda la Biblia están violando este mandamiento. También violan este mandamiento aquellos que doblan sus rodillas o se postran o le dan adoración o veneración a una virgen, a un santo, a una imagen, en vez de arrodillarse delante del Dios verdadero. Aquel que dobla sus rodillas delante de una imagen está violando este mandamiento. Quizá ese sea el caso más extremo o más visible, mejor dicho, el caso más visible de tener un Dios falso. Aquellos que también creen, hay muchos predicadores que predican de la siguiente manera, ¿no? Dicen: Dios tiene planes maravillosos para ti, solamente que no los puede llevar a cabo porque tú le estorbas, porque tú no lo dejas que obre. Dicen: el diablo se ha robado las bendiciones que Dios tenía para nuestra vida. Los que creen algo así están teniendo un Dios falso, porque el Dios de las Escrituras, hermanos, nadie le roba nada. Nadie le puede robar a Dios, nadie le puede quitar a Dios lo que le corresponde, así como que lo tome por sorpresa. Y el diablo le robó las bendiciones que nos tocaban a nosotros. El que cree tal cosa está creyendo, hermanos, en un Dios falso, en aquel que no menciona la Escritura. Sería un Dios derrotado y al servicio del hombre. Todos aquellos que creen en un Dios que no es el de las Escrituras, un Dios débil, un Dios al que el diablo le puede robar cosas, un Dios que está al servicio del hombre, un Dios cuyo único propósito, hermano, es buscar el bienestar del hombre, aunque él tenga que ponerse al servicio del hombre, hermanos, este es un Dios falso. Sin embargo, hermanos, el día de hoy tenemos que interpretar la palabra de Dios al tiempo en el que estamos viviendo. Podemos leer varios pasajes en los que Israel adoró a dioses falsos. Quizá el más famoso de ellos fue el becerro de oro. Apenas habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, vieron cómo Dios aniquiló al ejército egipcio en el mar, y cuando vieron que Moisés tardó algunos días en regresar, entonces construyen un becerro de oro y lo empezaron a adorar y celebraron una fiesta en honor de él. Lo peor fue lo que dijeron. Dijeron: hoy es fiesta a Jehová. Tenían un ídolo de oro ahí. Y luego dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Israel se postró ante un Dios falso. Pero hubo otros más. Vean en su Biblia Deuteronomio 29:25: y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. ¿Se da cuenta, hermanos? El becerro de oro no fue el único, tuvieron más dioses falsos. Ahora, tener un Dios falso como una imagen, una escultura, una figura de piedra, lo que usted quiera, hermanos, quizá es el modo de tener un Dios falso más evidente, ¿no? Porque se ve tal cual, se ve que hay un Dios ahí, hay un altar, está en la casa. Sin embargo, hermanos, esa no es la única forma de tener un Dios falso. Se puede tener un Dios falso en lo oculto. Allí mismo Deuteronomio, capítulo 27, 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición,
abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Se da cuenta cómo dice? Maldito el hombre que tiene una figura, una imagen. Pero aquí hay un detalle que agrega el versículo, dice, y lo pusiere en oculto. Puede ser, hermanos, que una persona se haga llamar cristiana, crea en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo, hay un Dios oculto en su vida. Hemos hablado de dioses ajenos, de dioses falsos, pero la pregunta sería, ¿cómo saber si en mi vida hay un Dios falso o hay un Dios ajeno o hay dioses ajenos y estoy violando este mandamiento? Si yo soy cristiano, leo la Biblia, canto alabanzas, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, aparentemente podría yo estar libre de violar este mandamiento. Quiero que vean en su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 34. Para responder la pregunta, hermanos, ¿cómo saber si en mi vida hay un Dios ajeno o dioses ajenos? Si hay un Dios falso, nuestra base tiene que ser bíblica. El filtro por el cual vamos a pasar nuestra vida tiene que ser bíblico. Y lo que vamos a leer aquí, hermanos, nos va a saber para determinar si en mi vida hay un Dios ajeno. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Si el Señor le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él responde, el más importante de todos es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el cristiano ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y toda su mente. Para el cristiano no debe haber más Dios que el Dios verdadero. El cristiano puede amar cosas en su vida, personas en su vida, pero a Dios lo ama por encima de todo. El cristiano puede entregarle su alma a alguna actividad, a alguna cosa en su vida, pero su alma le pertenece a Dios. El cristiano en su mente puede tener muchas cosas, pero la prioridad en su mente es Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos, les voy a decir lo que es un Dios ajeno. Y con este versículo y con lo que les voy a decir, vamos a determinar qué podría ser un Dios ajeno en nuestra vida. Todo aquello que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios es un Dios ajeno. Todo aquello que reciba la adoración, devoción y alabanza que solo le corresponde a Dios, eso es un Dios ajeno. Todo aquello que amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que no sea el Dios de la Biblia, ese es un Dios ajeno. Lo que les quiero decir, hermanos, es que en la vida del cristiano lo más importante que es Dios, que es aquello que debe llevarse las fuerzas, el tiempo, la devoción, el alma, la mente y el corazón del cristiano. Dios. ¿Qué es lo más importante en la vida del cristiano? Dios. Pero cuando no es Dios, entonces se convierte en un Dios ajeno. Y un Dios ajeno puede ser una persona, puede ser una cosa o puede ser una situación. Les voy a poner algunos ejemplos. El primero de ellos, el Dios ajeno, quizá el más famoso de todos o el más común, es el hombre. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay pasajes en la palabra de Dios, hermanos, donde el ejército enemigo que iba a hacerle la guerra a Israel confiaba en su ejército, en sus caballos, en sus carros, en su poder. Y Dios hablaba a su pueblo y les decía, no se preocupen, ellos confían en su gente, pero ustedes confían en mí. Y Dios derrotaba a sus enemigos. Un Dios ajeno, hermanos, puede ser el hombre. Ahora, esto tiene dos vertientes. ¿Ha escuchado usted lo que es el egoísmo? La palabra ego significa yo, ismo quiere decir la corriente, la doctrina, la filosofía. El egoísta es el que cree en sí mismo, está enfocado en sí mismo, su doctrina es el mismo. El egoísta, solo su verdad es la verdad, solo su punto de vista es el correcto, solo lo que él hace, lo que él dice y lo que él acepta es lo único
que está bien, solo lo de Él importa y nadie más. Quizá, hermanos, este es el Dios ajeno más ofensivo delante de Dios. Y este es origen de Satanás. Cuando Adán y Eva, Dios les dijo, no coman de este árbol, obedecieron. Aparece la serpiente y le dice a Adán y Eva, ¿por qué no comen de este árbol? Es que Dios dijo que vamos a morir. La serpiente les dijo, no es cierto, no van a morir. El día que coman de este árbol van a ser como Dios. Van a conocer todas las cosas, van a ser iguales que Dios. Satanás, ustedes saben, hermanos, trató de ocupar el trono de Dios. Se sublevó contra Dios, quiso ser más sabio, más poderoso que Dios, quiso quitar a Dios de su trono y no lo pudo hacer. Dice la Biblia, fue desechado al abismo, fue expulsado del cielo porque no pudo ocupar el lugar de Dios. Y entonces él dijo, bueno, si yo no pude ocupar el lugar de Dios, voy a hacer que el hombre ocupe el lugar de Dios. Por eso cuando tentó a Adán y Eva les dijo, no es cierto, si ustedes comen de ese fruto no se van a morir, al contrario, van a vivir y van a ser iguales que Dios. Ya desde ahí el hombre ha querido ocupar el lugar de Dios. Yo mismo puedo ser un Dios ajeno. Ahora, cuando decimos que el hombre puede ser un Dios ajeno, no tengo que ser yo, puede ser otra persona a la que yo le dé importancia, a la que yo le dé mi vida, sea lo más importante incluso que Dios. Vivimos en una época, hermanos, triste en muchos aspectos, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, nada más. Antes los padres disciplinaban a los hijos. Antes los padres enseñaban respeto a los hijos. Hoy es muy difícil ver padres que disciplinen y que eduquen a los hijos. Hay algo, no sé si el nombre sea el correcto, el síndrome del niño emperador, donde los papás están al servicio del niño y hacen todo lo que quiera y le dan todo lo que pida. Y son los padres los que están al servicio del niño. ¿Por qué? Porque eso es un Dios ajeno, por poner un ejemplo. Porque los padres son cristianos. En vez de cumplir lo que dice la palabra de Dios, de amar y disciplinar al niño, mejor cumplen los caprichos del niño. Y están desobedeciendo la palabra de Dios, aunque Dios ordene, cría, disciplina, educa a tu hijo. Pero yo tengo otra filosofía. Ahora, si esos padres, así como se desviven por atender a sus hijos y que no les falte nada en todo, así adoraran a Dios y Dios fuera su único Dios verdadero, hermanos, la historia sería muy distinta. Pero es triste ver hoy, nunca ha ido usted a la tienda, al supermercado y ve a un niño haciendo un berrinche. Eso antes no era común, hoy es algo bien común. Y el berrinche no termina hasta que el niño obtiene lo que él quiere. Y aunque el papá le diga que no al principio, cuando mi esposa y yo vamos a la tienda y vemos algo así, siempre le pregunto, ¿quién crees que va a ganar? El niño. Y puede ir toda la tienda berreando y haciendo berrinche porque quiere algo y al final el papá se lo va a comprar. En el mundo está bien, pero en los cristianos eso no es correcto. Porque la Biblia dice, educa, disciplina a tu hijo. Y cuando yo no lo hago, entonces quiere decir que mi opinión es más importante, atender a mi hijo es más importante, tengo un Dios ajeno en mi casa y ese puede ser mi hijo. Otro Dios ajeno, hermanos, puede ser lo material. Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe cómo se llama el Dios del dinero, el Dios de las riquezas? Se llama Mamón. Ahí en su Biblia debe tener subtítulos, se dice griego Mamón. ¿Cuántos cristianos no adoran a Mamón? ¿Cuántos cristianos, para ellos lo más importante es lo material? Ahora, lo material importa, hermanos. Lo material es necesario para subsistir en este mundo, por eso trabajamos. Y si usted va a comprar algo, necesita dinero forzosamente. Pero cuando el cristiano empieza a confiar más en lo material que en Dios, entonces, hermanos, lo material es un Dios ajeno. ¿Se acuerdan de aquel joven rico de las Escrituras que se apareció delante del Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le contesta, pues cumple los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, los 10 mandamientos. Y el joven le dice,
todo lo he cumplido, Señor, desde que soy joven, desde que soy niño he cumplido esos mandamientos. ¿Qué más me falta hacer? Y el Señor le dice, bueno, pues entonces, ¿quieres ser perfecto? Vende lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y entonces dice la Escritura que el joven se puso muy triste porque tenía muchas posesiones y eso no lo pudo hacer. Cuando alguien ama lo material, cuando alguien ama más lo material que a Dios, cuando alguien se preocupa más por lo material que preocuparse por Dios, hermanos, eso es un Dios ajeno. Cuando un cristiano llega tarde al culto, pero jamás llega tarde a su trabajo. Cuando un cristiano cumple bien con su trabajo, pero no cumple bien con las cosas de Dios, hermanos, lo material es un Dios ajeno. No se necesita ser rico para adorar a Mamón. No se necesita tener millones para adorar lo material. Con que yo le dé más importancia a lo material, hermanos, eso ya se convirtió en un Dios ajeno. Otro Dios ajeno es nuestra propia sabiduría. Jeremías 9:23. ¿Sí? Dice el profeta, que nadie se alabe por su sabiduría, por su valentía, sino alguien ha de alabarse, dice el versículo que sigue, es en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Una vez hubo alguien en el universo que se alabó a sí mismo por su sabiduría. Dijo, soy sabio como ninguno, soy inteligente como ninguno. Es más, el sello de la sabiduría y de la perfección Dios puso sobre mí cuando me creó. ¿Quién fue, hermanos? Satanás. Y Dios dijo, no, tú no eres más sabio que yo, tú no eres más inteligente que yo, tú no eres yo. Y fue desechado de la presencia de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría. El versículo que sigue dice, si alguien se ha de alabar en algo, es en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, el único Dios verdadero. ¿Qué opina Dios de la sabiduría humana? ¿Sabe usted qué opina Dios de la sabiduría humana? Job capítulo 5, versículo 13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Cuando Dios decide frustrar, entorpecer los planes aún del más sabio, nadie lo puede detener. Otro Dios falso, hermanos, otro Dios ajeno, es la moralidad. Cuando alguien quiere portarse bien. Y alguien podrá decir, pero ¿qué de malo tiene portarse bien? ¿Qué de malo tiene querer ser una buena persona? Además, este es uno de los dioses ajenos más sigilosos que nadie lo ve, porque ¿quién culparía a un hombre que quiere portarse bien? A un hombre que quiere ser mejor que los demás. Pero recuerden, hermanos, el Señor Jesucristo le contó a sus discípulos y les dijo, 2 hombres subieron a orar. Uno era publicano, el otro era fariseo. Uno cuando llegó se postró y el otro puesto de pie le dijo, Señor, te doy gracias porque no soy ladrón, no soy adúltero, no soy como todos los demás. Es más, ni siquiera soy como este que está junto a mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y el Señor dijo, uno de los dos llegó a su casa justificado antes que el otro. Aunque el otro hombre se jactaba de que no era adúltero, no era mentiroso y no era ladrón, no por eso estaba bien delante de él. Lo que no podía decir ese hombre es, no soy orgulloso. Eso sí no lo podía decir. A lo mejor podía decir que no era adúltero. A lo mejor podía decir que no era ladrón como los demás. Pero no soy orgulloso, eso nunca lo iba a poder decir. Porque el orgullo le saltaba por los poros de la piel. Porque el orgullo impregnaba toda su sangre. Cuando alguien se compara con los demás, cuando alguien se cree mejor que los demás, cuando alguien cree que es más santo que los demás, entonces, hermanos, él mismo es un Dios ajeno y está violando ese primer mandamiento. El Señor dijo, antes de sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Sacar la viga que tienes en tu propio ojo. Y esa comparación que el Señor hace es una cosa extremosa, porque una paja es como un palillo y una viga es un pedazo de madera largo, ancho y pesado. Si usted compara la paja con la viga, no hay punto de comparación. ¿Cuántas pajas podrán caber en una viga? Miles, si no es que hasta millones. Y el Señor dijo, antes de ver tu moralidad, antes de ver lo que crees que te estás portando bien, primero
Ve la viga que hay en tu ojo para que puedas ver claramente la paja que hay en el ojo de tu hermano. Nadie puede decir que su moralidad o su forma de ser va a ser mejor que la de los demás. Otro Dios falso, hermanos, es nuestra integridad, que nos portamos bien delante de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 26, versículo 1, dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. El salmista dice: Señor, júzgame. Confío en mi integridad, ando íntegramente, pero confío en ti. O sea, Señor, soy íntegro, trato de portarme bien, pero yo confío en ti. No confío en mi buen comportamiento, no confío en las cosas que yo hago. Señor, confío en ti y nada más. Pero cuando alguien confía más en su forma de ser, en su integridad, más que confiar en Dios, hermanos, este es un Dios ajeno. Otro Dios ajeno, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 19. Dice: cuyo Dios es el vientre. Dice el apóstol Pablo, hablando a los filipenses: por ahí hay hombres perversos que su Dios es el vientre. La comida, hermanos, que es algo bueno y necesario para nuestro cuerpo, se puede convertir en un Dios ajeno. Ahora, quiero que recordemos lo que les dije al principio. Un Dios ajeno es aquello que se va a llevar. El Señor dijo: este es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es decir, con todo tu ser amas a Dios. Pero cuando algo se está llevando mi ser, cuando a algo le doy mi corazón, mi alma y mi mente, y no es necesariamente Dios, entonces ese es un Dios ajeno. Hay personas que encuentran más placer en comer que en leer la palabra de Dios. Más placer en comer que en alabar a Dios o saberse que son hijos de Dios, ¿verdad? Y comer es necesario, hermanos, es importante, pero nunca debe ocupar el lugar de Dios. Es más, hay gente que le niegan la comida y se pone de malas, se explota, se pone fuera de sí. Pero si le negaran orar, no pasaría nada. Si le negaran que leyera la Biblia, no pasaría nada. El Señor dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero cuando en mi vida hay una persona o hay una situación, hay una cosa que se lleva a mi corazón, que se lleva a mi alma, que se lleva a mi mente, más que lo que le corresponde a Dios, hermanos, ese es un Dios ajeno, es un Dios falso. Y soy deudor con el primer mandamiento. Otro Dios ajeno, hermanos, es el éxito académico. Definitivamente tenemos que impulsar a nuestros hijos a que estudien. Estudiar no es nada mal, ¿verdad? Es más, si no los mandáramos a la escuela, hasta seríamos infractores de la ley. El niño tiene que estudiar. Pero así como los impulsamos a estudiar, así como los mandamos o los llevamos a la escuela, así como algunos exigen buenas calificaciones, así, hermanos, deberíamos preocuparnos por el alma y la salvación de nuestros hijos. ¿De qué sirve que tenga maestrías, doctorados, postdoctorados y estudios si su alma va a acabar en el infierno? Dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma está perdida? Todo lo que se haga en este mundo se va a quedar. Solamente lo del alma pasa a la otra esfera. Solamente nuestra alma pasa del otro lado. Y éxito académico es bueno, es maravilloso, pero cuando está por encima del éxito espiritual, de la vida espiritual, hermanos, está muy mal el asunto. Así como impulsamos a nuestros hijos para que estudien y les proveemos todo lo necesario para que estudien, así como los castigamos cuando reprueban o cuando los profesores nos mandan a hablar porque tienen un mal comportamiento o un bajo aprovechamiento, y si con el mismo impulso y con el mismo empeño los estimuláramos a ser cristianos, hermanos, otro asunto sería. Una vez en una iglesia, platicando con una hermana, me dijo: mi hija ya tiene novio. Y es seria la cosa. Yo le dije: pues qué bueno, hermana, felicítela de mi parte. Y le dije la pregunta: ¿no? ¿Y es cristiano el novio? Porque eso es lo más importante. Si nuestros hijos que son cristianos van a tener novia o novio, ¿y es cristiano? Me dijo: no, pero, y ahí
infló el pecho de orgullo y dijo, pero está estudiando para ser abogado. Y dije, no importa, si no es cristiano, no es correcto, estamos violando la ley de Dios. Cuando un cristiano, cuando un hermano me presume los éxitos académicos de su hijo, digo, qué bueno, qué triste que su alma no tiene el mismo éxito, qué triste que todo se va a quedar en esta tierra y su alma se va a ir al infierno. Sí tenemos que impulsar el estudio, sí tenemos que darle a nuestros hijos lo que necesitan, hermanos, pero si nos preocupáramos de la misma manera por su bienestar espiritual, por su alma, entonces otra historia sería muy distinta, ¿verdad? Mándelos a estudiar, mándelos a la escuela, hermano, pero su alma es lo más importante del mundo. La salvación del alma, la salvación de los pecados es lo más importante de una persona. Amén. Un Dios ajeno puede ser algo tan bueno como el estudio, pero enfocado de manera incorrecta, hermanos, se convierte en un Dios ajeno. Otro Dios ajeno, hermanos, que está de moda, esto siempre ha existido, ¿verdad? Pero últimamente como que está de moda, es la salud, el ejercicio, el deporte. No tiene nada de malo cuidar la salud, no tiene nada de malo hacer ejercicio. Es correcto, es más, hasta los doctores lo predican, cuide su cuerpo, salga a caminar, haga ejercicio, mueva los brazos para que no se le entuman, es correcto. Sin embargo, cuando esto se convierte en una obsesión, cuando hay gente que está más obsesionada por verse bien por fuera, aunque su alma sea una desgracia, entonces el deporte es un Dios ajeno. ¿La Biblia habla del deporte? Claro que sí. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Fíjense el consejo que Pablo le da a Timoteo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo no está diciendo que el ejercicio no sirva para nada. Pablo está poniendo cada cosa en su lugar y dice el ejercicio corporal sí es provechoso, pero tampoco demasiado. ¿Por qué? Porque por muy sano que esté el cuerpo, hermanos, al final va a acabar en la tumba, se lo van a comer los gusanos o va a ser cremado, cualquiera que sea. Dice Pablo, pero la piedad, o sea, la vida espiritual, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, asistir a la iglesia, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Si mi cuerpo es perfectamente sano, qué bueno, maravilloso, pero al final se va a quedar en este mundo. En cambio, si mi alma está enferma, si mi alma no tiene a Dios, no solo va a haber problemas en esta vida. Cuando vaya delante de Dios y esté delante de su presencia en el día del juicio final, me va a decir, no puedes entrar al cielo. Tu alma quedó mucho a deber. Tu vida espiritual fue muy defectuosa. Señor, pero ese ejercicio todo el día, sí, pero eso era provechoso para poco. Pero la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera también. Yo veo a personas que se esmeran tanto en su físico, son estrictos en cumplir sus disciplinas, sus horarios, a tal hora me levanto, esta rutina, este ejercicio, esto como, esto no como, me compro esta ropa, estos aditamentos. Si el mismo empeño le pusieran a la vida cristiana, hermanos, la historia sería muy diferente. El cuerpo puede estar muy sano, pero el alma puede estar lejos, lejos y lejos de Dios. Si así como tuvieran esa disciplina de correr, de hacer ejercicio, tener rutinas, la misma disciplina fuera para orar, para leer la Biblia, para no dejar de asistir a la iglesia, hermanos, su vida espiritual sería muy distinta. Y eso se convierte en un Dios ajeno. Y ahí llega la vanidad, y ahí llegan muchas cosas. Yo no les digo que no hagan ejercicio, hermanos, si lo hacen, perfecto, los envidio porque yo parece soy flojísimo. Si ustedes lo hacen, reciban mi admiración. Pero que no sea más importante que Dios, que no sea más importante que la oración. Pero en este país, por ejemplo, si hablamos de fútbol, el fútbol recibe más veneración, más tiempo y más emoción que Dios. Yo tengo un amigo que le va al Cruz Azul, no sé si sea bueno o malo, ¿verdad? Yo de equipos no sé, pero cuando Cruz Azul juega, hermanos, él se pierde, él se enajena del mundo. O sea, hija, esposa, no, para él no existe nada más que la televisión y el fútbol. Y si se va al estadio, no, lo publica en redes sociales a todo lo que da. Y así son muchos en este país.
dan la vida por el equipo. Si alguien insulta al América, al Cruz Azul, al que le vayan, le quieren partir la cara al otro. Pero si alguien insulta a Dios, eso no importa. Es más, si en su vida, en su casa, Dios es insultado, eso tampoco importa. ¿Se da cuenta cómo Dios va quedando abajo y las cosas de la vida, los placeres, muchas cosas van subiendo de nivel? Otro Dios ajeno, hermanos, sería el placer. Segunda de Timoteo 3:4. Aquí está hablando Pablo de unos hombres que son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquel que ama el deleite y el placer más que a Dios, tiene un Dios ajeno. ¿A qué me refiero? A las fiestas, a la vida desenfrenada, a los excesos. Hay gente que está con ansias de que llegue el viernes porque ya acabamos de trabajar y nos podemos ir de fiesta, de farra, de borrachera, de lo que sea. Pero nadie está ansioso porque llegue el domingo para ir a la iglesia. Dice aquí el apóstol Pablo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando yo amo más la fiesta, cuando yo amo más el mundo, cuando me emocionan más las cosas del mundo que las cosas de la iglesia, hermanos, ese es un Dios ajeno en mí. Hermanos, próximo domingo, 5 de la mañana, tenemos culto de oración. Ay, hermano, ya desde que lo dijo ya, no. Y si oramos al mediodía, ¿no será lo mismo? Dios nos escucha, que más da unas horas más. Pero si dicen fiesta, paseo, excursión, balneario, eso sí, nos paramos a las 3 para irnos. Porque eso sí es más importante. Ese es un Dios ajeno. Amadores de los deleites más que de Dios. Yo no digo, hermanos, que no tengan recreación en su vida. Si pueden tomar vacaciones, recrearse y tienen dinero para hacerlo, es maravilloso. Pero Dios jamás debe estar debajo de esas cosas. Y el último Dios ajeno que les podría yo mencionar es la idolatría, tener una imagen de bulto como tal. Sin embargo, creo que ahí sí los cristianos han no violado ese mandamiento. Sin embargo, quiero concluir, hermanos, con 4 reflexiones rápidas. Primero, ¿por qué los hombres crean dioses falsos? Por esa obsesión de querer controlarlo todo. Si yo creo un Dios, entonces yo voy a controlar a ese Dios. Y yo le voy a poner sus límites y su lugar, y yo le digo qué es lo que tengo que hacer. Pero al Dios que yo no he creado, que al contrario me creó a mí, a ese no le puedo poner límites, ni lo puedo mangonear, ni nada. Porque ese es el Dios del universo, creador de todas las cosas. Pero si yo creo un Dios, entonces puedo hacerlo a mi voluntad. Por eso, hermanos, el hombre crea dioses falsos, dioses ajenos. Segundo, hermanos, Israel, ustedes pueden leerlo en el Antiguo Testamento, una y otra vez abandonó a Dios por irse tras dioses ajenos. Y todas las veces, sin excepción, que Israel se fue tras un Dios ajeno, le iba mal. O los conquistaban, o les hacían la guerra y les ganaban, o venían plagas sobre ellos, o pasaban cosas muy malas. Hasta que Dios tenía misericordia de su pueblo y los rescataba, por decirlo así, de manos de ese Dios ajeno. Así que, hermanos, la tercera cosa que les quiero decir es, en este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, Dios está mostrando su amor y su cuidado. En este mandamiento Dios nos está diciendo, si tú te vas tras un Dios ajeno, lo que sea, una persona, una cosa, una situación, si tú te vas tras un Dios ajeno, al final te va a ir mal, te va a defraudar, no te va a dar lo que te prometió. No lo hagas. Yo soy el único Dios que siempre te va a cuidar, que siempre te va a procurar, que siempre va a tener misericordia de ti, que nunca te va a fallar. De los dioses ajenos que les mencioné, hermanos, todos pueden fallar. Lo material falla, las personas fallan, el cuerpo falla. Por ahí escuché, alguien me contó que en redes sociales alguien dijo, estoy haciendo todo en mi cuerpo para vivir más de 100 años. Me hago análisis cada cierto tiempo, no como esto, no como aquello, no aquí, no allá. Voy a vivir más de 100 años. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, la edad de los seres humanos es 70. Y si en los más robustos 80, con todo ya es cansancio y debilidad.
Dios ha establecido el límite de la vida humana y nadie puede violar eso. Un día esa persona que dijo eso se va a morir. Aún lo académico, hermanos, puede fallar. El único Dios verdadero, que es Dios, el de la Biblia, Jehová de los ejércitos, hermanos, eso no falla. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Cuando Dios le dijo a su pueblo, no tengas dioses ajenos delante de mí, le está diciendo, no te vayas tras ellos, te van a defraudar, te va a ir mal. Quédate conmigo, que soy el único Dios verdadero. Y por último, hermanos, aunque ustedes no lo crean, alguna vez alguien preguntó y dijo, ¿y ustedes, los cristianos, que tanto hablan de Cristo, que tanto adoran a Cristo, que tanta importancia le dan a Cristo, no están violando el primer mandamiento? Que el Padre dijo, no tengan dioses ajenos delante de mí. Al hacer a un lado al Padre, no están violando el mandamiento, y al enfocarse tanto en Cristo, no están violando el mandamiento. Hay gente que pregunta eso, hermanos, que dice, ustedes los cristianos están mal porque hablan tanto de Cristo, tanto de Cristo, tanto de Cristo, que hacen a un lado al Padre y están violando el primer mandamiento. Último versículo, Juan capítulo 14, versículo 13. No violamos ese mandamiento, al contrario, estamos glorificando al Padre. Juan 14, 13, ¿ya lo tienen? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No violamos los cristianos el primer mandamiento al enfocarnos tanto en Cristo. El Señor mismo lo dijo, el Padre va a ser glorificado en el Hijo. Cuando adoramos al Hijo, adoramos al Padre. Cuando glorificamos al Hijo, glorificamos al Padre. Cuando exaltamos al Hijo, exaltamos al Padre. Yo espero, hermanos, que mediten en su vida y ojalá que no haya dioses ajenos en su vida. Y si los hay, al igual que Israel, pues es hora de erradicarlos. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra. Eterno Señor, te damos gracias, Padre. Perdónanos porque seguramente hemos violado el primer mandamiento de alguna o de otra forma. Perdónanos, Señor, porque nosotros hemos hecho dioses de cosas, de personas, de circunstancias. Y todo el amor que te correspondía a ti, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, se lo hemos dado a otro. Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos tenido en poco tu obra, tu iglesia, y hemos tenido al mundo y sus cosas con tan alta estima. Perdónanos, Señor, por todas las veces que te hemos dado poco, y a nuestra vida y a nuestras cosas le hemos dado todo lo demás. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que tú seas en nuestra vida el único Dios verdadero. Que no haya dioses ajenos, que no haya personas, que no haya cosas, que no haya circunstancias a las cuales le demos todo lo que a ti te corresponde. Gracias te damos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén.